Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídica, Servicios Jurídicos y Contables. Sus preguntas, sus consultas al correo sus.abogados.asesores@gmail.com, a los comentarios de este canal de YouTube o a los abonados 245-2222 en Bogotá o al WhatsApp 310-764-3349. La señora Marta Marín de la ciudad de Bogotá nos pregunta que cuáles son las modalidades que existen en las administradoras de fondos de pensiones, o sea, en los fondos privados. Como lo habíamos dicho en un capítulo anterior, hay dos regímenes muy diferentes para pensionarse. Uno es el de Colpensiones y otro es el de los fondos privados de pensiones. En este último sistema no hay una manera unívoca de pensionarse, sino que hay varios caminos. Vamos a mencionarlos brevemente a continuación. Las modalidades de pensión entonces son 7. La primera es la de la renta vitalicia inmediata, segundo el retiro programado, tercero el retiro programado con renta vitalicia diferida, luego sigue la renta temporal variable con renta vitalicia diferida. Luego tenemos otra modalidad que es la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. En penúltimo lugar está el retiro programado sin negociación de bono pensional. Y por último está la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto. En primer lugar, la renta vitalicia inmediata. Esta modalidad supone que sea una compañía de seguros de vida la que reciba todo el dinero ahorrado por el afiliado a través de su vida laboral y que ha sido depositado en su cuenta de ahorros, de manera que le pague mensualmente a esta persona una suma determinada durante el resto de su vida. Esta mesada que se le cancela debe ser constante y no puede ser inferior a un salario mínimo legal vigente y se va reajustando cada año de acuerdo con el IPC, o sea, el índice de precios al consumidor. Si el pensionado fallece y deja beneficiarios con derecho a la pensión de sobreviviente, la aseguradora le paga a estas personas la respectiva pensión por el tiempo que les corresponda de acuerdo con la ley. Si no quedan beneficiarios por parte de este afiliado, el saldo de los ahorros será para la compañía de seguros. En segundo lugar, tenemos el retiro programado. En este modelo no es una aseguradora la que le paga al afiliado, sino es la misma administradora de fondo de pensiones la que asume el pago de estas mesadas pensionales. Aquí hay que tener en cuenta que al afiliado no se le garantiza que ese monto sea constante. Va a depender de los rendimientos que genere la administradora de fondos de pensiones, porque ellos trabajan con ese dinero y lo ponen en diferentes recursos, eh, compran acciones en la bolsa, invierten, etcétera. Entonces, dependiendo de ese tipo de rendimiento que puede subir o puede bajar, así mismo va a ser la mesada pensional. En este segundo modelo, si el afiliado fallece, pues son sus beneficiarios los que reciben su pensión de sobrevivientes. Hay que tener en cuenta otro elemento y es el que tiene que ver con la migración. A diferencia de la renta vitalicia, en la cual el pensionado no puede cambiar o migrar al sistema de retiro programado, el afiliado en retiro programado sí puede trasladarse en cualquier momento al de renta vitalicia. En tercer lugar, tenemos el retiro programado con renta vitalicia diferida, que es una combinación de las dos anteriores. Entonces, en una primera etapa, ese afiliado toma parte de su ahorro y contrata con una aseguradora para que le pague una renta vitalicia a partir de un momento determinado. Y en segundo lugar, deja en su cuenta individual una serie de recursos que sean suficientes para que la administradora de fondo de pensiones le pague una mensualidad. Pero esto bajo la modalidad de retiro programado desde la fecha en que tiene derecho a la pensión hasta que la aseguradora comience a pagar la renta vitalicia. Es decir, se van alternando. Lo anterior quiere decir que el afiliado adquiere el derecho a la pensión, empieza a recibir una mesada bajo la modalidad del retiro programado y deja de recibir dicha mesada cuando empieza a recibir la renta vitalicia. O sea, son como dos etapas. Cabe anotar que si el afiliado fallece y no deja beneficiarios herederos, estos, o si los tiene, los herederos pueden reclamar el capital que esté en el retiro programado
pero no el capital de la renta vitalicia. O sea, recordemos que son dos momentos y son dos entidades. Entonces, aquí el capital de la renta vitalicia no puede ser reclamado por los beneficiarios. En cuarto lugar, ahí existe otro modelo o modalidad que es la renta temporal variable con la renta vitalicia diferida. Es casi una mezcla de las anteriores. Entonces, en una primera parte, el afiliado recibe una renta temporal y puede recibir ingresos más altos en una de las dos etapas, de acuerdo con las expectativas financieras que tenga el afiliado. La compañía de seguros que él escoja asume el pago de la renta vitalicia y la administradora de fondo de pensiones que haya escogido paga la renta temporal con cargo a los recursos acumulados en la cuenta individual del afiliado. Cabe anotar que la mesada pensional que reciba el afiliado durante la vigencia de este modelo de renta vitalicia no podrá ser inferior al 70% ni superior al 200% del monto de la mesada que percibió por concepto de renta temporal. En caso de que fallezca este afiliado pensionado, son sus beneficiarios los que pueden heredar la renta vitalicia. En cambio, los recursos que el afiliado tenga en el retiro programado pueden ser heredados incluso por los beneficiarios que no tengan la condición de herederos por ley. En quinto lugar, tenemos la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. En este caso o en este modelo, el afiliado contrata con sus recursos una renta vitalicia y al mismo tiempo opta por la renta temporal variable que le ofrece la administradora de fondo de pensiones. El afiliado puede recibir al mismo tiempo la renta temporal variable y la renta vitalicia inmediata, pero con una salvedad, ya que la suma de las dos mesadas no puede ser superior al 200% de lo que recibe por renta vitalicia inmediata. En sexto lugar, existe el retiro programado sin negociación del bono pensional. En este caso, o este modelo permite que el afiliado se pensione de forma anticipada bajo el sistema del retiro programado, pero sin necesidad de redimir el bono pensional. Tiene la ventaja de que puede conservar el valor de este bono hasta la fecha de su vencimiento y así se evita tener que negociarlo de forma prematura y perder el valor que pueda tener. Esa redención del bono pensional es a los 60 años de edad. Ese modelo puede ser más conveniente para las mujeres, ya que ellas se pensionan 3 años antes, o sea, a los 57 años de edad. En séptimo lugar, tenemos la renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto. En este modelo hay dos etapas. La primera es por un periodo fijo que se llama la renta temporal cierta. Y la segunda fase es la vitalicia, pues comprende el resto de la vida del afiliado o pensionado y del último beneficiario que él tenga si llega a morir. Y se llama renta vitalicia de diferimiento cierto, ya que favorece pues también a los beneficiarios que pueda tener el afiliado que fallece. En cada una de las dos etapas de este modelo, el afiliado puede precisar el tiempo y el valor de la mesada que va a recibir, tomando en cuenta para ello varios parámetros, buscando siempre que haya un equilibrio entre cada una de esas dos fases. Y si opta por esta modalidad de pensión, la persona contrata con una misma compañía de seguros de vida los dos modelos, es decir, una renta cierta y una renta vitalicia. Como conclusiones, podemos decir que este sistema de ahorro individual en los fondos privados le conviene más a las personas que tienen aportes bastante cuantiosos, no a las personas que tienen aportes de 1, 2, 3 salarios mínimos, a los que les conviene más quedar en Colpensiones. Recordemos que es posible trasladarse de estos fondos privados a Colpensiones. Ya muchos jueces y salas laborales de los tribunales superiores le han dado la razón a los afiliados que manifestaron que fueron afiliados con engaños, con poca ilustración sobre las ventajas y desventajas de este modelo, ya que con aportes de un salario o dos salarios mínimos es prácticamente imposible que se pensione la persona, por lo menos en este modelo. Eso se puede hacer, pero hay que iniciar un proceso ordinario que cada vez más pues aumenta la jurisprudencia sobre esta situación y ha logrado que se anulen esas afiliaciones que no se hicieron con una debida forma, con una suficiente ilustración, afectando los intereses tan importantes como son los de una pensión para una persona que ha laborado toda su vida. Si usted desea pasarse de un fondo privado
a Colpensiones, porque no le conviene, porque no va a quedar bien pensionado, porque no tiene el capital suficiente, bien puede comunicarse con Servijurídicas y comentarnos su caso.